Y hoy quiero hablarles acerca de un mensaje que hemos denominado un llamado que no puede esperar. Un llamado que no puede esperar. Y mientras usted va encontrando allí en su Biblia, hay algo que es fundamental que nosotros como hijos de Dios, ¿cuántos son hijos de Dios aquí? Tenemos que ir creciendo, tenemos que ir avanzando. La vida cristiana, digamos, es como en el fútbol, ¿no? En el fútbol es de dos áreas. Un área que es donde usted anota y otra área es donde usted evita que le anoten, ¿no? Y nosotros a veces como cristianos tenemos una mentalidad demasiado defensiva. Mire, el ser humano vive a la defensiva. El ser humano vive a la defensiva. Entonces, usted le dicen, el jefe le dice, oye, te espero mañana en la oficina a las 8. ¿Y usted qué dice? No, ya viene algo terrible, ya viene algo malo. El médico le dice, oiga, deberíamos, te espero para que conversemos sobre algo. Inmediatamente, ¿qué pensamiento se le viene a uno? Negativo, ¿no? Usualmente nosotros vivimos a la defensiva. Y digamos que defenderse, protegerse, resguardarse es un área de la vida que es importante. Todos nosotros los que somos padres, por ejemplo, buscamos buenos colegios y para nosotros un buen colegio, ¿cuál es? Un buen colegio no es solamente donde les enseñan bien matemáticas, inglés, español, etcétera, sino para nosotros un buen colegio es un área donde nuestros hijos estén como seguros, seguros. Porque hay un área de nosotros que vive a la defensiva, que quiere resguardarse, que quiere protegerse. De hecho, cuando, por ejemplo, empezó la pandemia en el año 2020, ¿cierto? Muchas personas, ¿qué hicieron inmediatamente? Lo primero que agotaron fue el papel higiénico. Nunca se ha podido entender cuál es la razón de que lo primero que se agote es el papel higiénico. Pero muchas personas atiborraron sus alacenas, sus apartamentos con comida enlatada, con una cantidad de productos, porque uno nunca sabe qué va a pasar. Y vivimos usualmente a la defensiva. Pero olvidamos a veces que hay otra área, y es un área de ofensiva, de conquista. Y el evangelio y la vida cristiana es una vida no solo de defensa, donde nosotros debemos orar, Señor, guárdame, Señor, que nada malo me pase, que digamos, no quiero decir que eso esté mal, pero no solamente debemos orar por eso, sino que nosotros también debemos tener una mentalidad de ofensiva, no de ofender, que es otra cosa, sino de conquista, de alcanzar. El evangelio esencialmente es una visión de liderazgo. Diga conmigo liderazgo. El evangelio es una visión de liderazgo. Y el liderazgo nunca se enfoca solo en el área defensiva, sino que el liderazgo es en el área ofensiva. Liderazgo nunca se trata solo de resguardarme y de cuidarme, sino que el liderazgo se trata de influir a otros, de tocar a otros, de impactar a otros ¿con qué? Con lo que Dios ha depositado en tu vida. El evangelio consiste en esas dos áreas. Número uno, lo que tú recibes de Dios. Te llenas de Dios, te llenas del Espíritu Santo, recibes la palabra de Dios, te edificas espiritualmente. Pero la segunda área es ofensiva, es decir, de liderazgo. Impactas a otros, tocas a otros, edificas a otros. ¿Y esto por qué es tan importante, mis hermanos? Porque piensa en esto, piense en una enfermedad. En una enfermedad terrible, en una enfermedad que quita vidas, que arrasa con personas, pero Dios se te aparece y Dios te da la cura.
para esa enfermedad. Tienes la cura para esa enfermedad. Pregúntate qué harías con esa cura. ¿Te la guardas para ti? ¿O estarías dispuesto a compartir esa cura con la humanidad, sabiendo que hay miles de personas que están muriendo de esa enfermedad? Sabiendo que hay millones de personas muriendo de esa enfermedad, ¿qué harías con la cura? ¿Te la guardas para ti mismo? Es decir, ¿te quedarías en la fase defensiva? ¿O empezarías a compartirla? Es decir, pasarías a la fase ofensiva de liderazgo. Ese es el evangelio. Esa es la fe. La fe no es solo para guardar tu vida. Dígale al que tiene al lado. La fe no es solo para guardarte. La fe es para compartirla también. Y hay unos datos que son tremendos. Tal vez usted los ha escuchado, tal vez no los ha escuchado. Pero según la Organización Mundial de la Salud, diariamente, al año, si es así, diariamente mueren 150,000 personas en el mundo. Mueren 150,000 personas por diferentes causas, enfermedades. De hecho, las enfermedades que más están cegando la vida de las personas son las enfermedades cardiovasculares. Pero incluye allí el cáncer, incluya usted allí los problemas de violencia, de inseguridad, etc. 150,000 personas. Me di a la tarea de cuántas personas pueden morir por segundo en el mundo. Y son aproximadamente 2 personas. 2 personas mueren por segundo, cada segundo en el mundo. En este momento, 8 personas. 10 personas están muriendo, 12 personas. Cada segundo está muriendo gente en el mundo. Y de esas personas que mueren, de esas 150,000 personas que mueren al día, el 40% no conoce a Cristo. No conoce el Evangelio, no conoce la verdad. El 40% de esas personas no conocen el Evangelio de Jesucristo. ¿Y cuál es la razón? ¿Cuál es la razón por la cual personas no conocen el Evangelio? No conocen la verdad. Esencialmente porque los que la conocemos y recibimos la palabra con gozo, con felicidad. ¿Cuántos reciben la palabra con felicidad? Recibimos con gozo la palabra, nos gozamos de la palabra. ¿Sabe qué hacemos con ella? La guardamos. La escondemos. El Señor Jesucristo dijo en el Evangelio de Mateo en el capítulo 6, de ustedes son la luz del mundo. Pero tú no enciendes una lámpara. En los tiempos bíblicos las lámparas no eran eléctricas, sino eran de aceite, ¿cierto? Con una pequeña vela, digámoslo allí, pequeño cebo. Y si tú no enciendes esa lámpara y la pones debajo de la cama, sino la pones ¿dónde? En un lugar donde puedas asegurarte que ilumine todo. Y por eso el Señor dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Mis hermanos, hoy quiero hablarles acerca de la necesidad que tenemos nosotros. Diga conmigo necesidad. La necesidad que tenemos de entender que el Evangelio no es solamente en la fase defensiva. Como aquel campesino que oraba a Dios, bendice a mi familia y a nadie más. Sino que necesitamos empezar a pensar en esa fase ofensiva, en esas personas a quien Dios quiere tocar a través de tu vida y solo a través de tu vida, a través de la vida de nadie más Dios las quiere tocar. Cada uno de ustedes es un instrumento especial, maravilloso en las manos de Dios. Esta es la parte donde usted dice amén.
Tú eres un instrumento en las manos de Dios. ¿Sabe qué dicen estadísticas? Dicen que la persona más tímida en el mundo, la persona más tímida, ¿cuántos aquí se consideran tímidos? Levante la mano. Bueno, ahí se me coló uno allí que no es muy tímido, pero... ¿Y cuántos aquí se consideran temidos? Diga amén. Dicen que la persona más tímida en el mundo, persona más tímida, puede llegar a impactar a 10,000 personas. Puede llegar a tener contacto, la más tímida puede llegar a tener contacto con 10,000 personas. Piense a cuántas personas usted puede impactar. Y estas estadísticas que yo les estoy dando de 10,000 personas, es una estadística que es más o menos del año 2000, cuando las redes sociales ni siquiera estaban en auge. O sea que cuántas personas cuando usted sube una foto, cuando usted pone una publicación, un estado, cuántas personas pueden estar siendo impactadas a través tuyo. Mucha gente. Y el Señor Jesucristo, aquí en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 28, antes de ascender al cielo, recuerden ustedes que el Señor primero es crucificado, 3 días está en la tumba, desciende a las partes más profundas de la tierra, al infierno, y luego el Señor Jesús resucita y aparece a sus discípulos, les dice, vayan a tal lado, vayan a Jerusalén, allá los espero. Y luego aparece a sus discípulos durante 40 días constantemente, aparece con ellos, les aparece, se les revela y finalmente los reúne en el Monte de los Olivos, en Israel, en Jerusalén, los reúne en el Monte de los Olivos y asciende al cielo en presencia de 500 personas. Esto es lo que ocurrió en el pasaje. Habían 500 personas ahí viendo al Señor resucitado y 500 personas lo vieron ascender al cielo. ¿De qué les habló el Señor allí? ¿Les habló de política? ¿Les habló de fútbol? ¿Les habló de economía? ¿De qué les habló el Señor? Vamos a ver. Y aquí en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 28, específicamente en el versículo 19, Mateo capítulo 28, versículo 19 y 20. Es uno de los pasajes más conocidos del Nuevo Testamento. Es el versículo insignia de nuestra iglesia, Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. Y dijo el Señor, dice que estaban ahí reunidos, cuando algunos lo vieron, lo adoraron, algunos dudaban, y dice el Señor, toda potestad, versículo 18, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, diga conmigo, id. Dice, id y haced discípulos todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén y amén. Por favor, tome su Biblia y diga conmigo, esta es la palabra de Dios. Diga, yo la creo, es la verdad y me ha sido dada para cumplir un propósito, bendecirme, transformarme, llenarme. Diga, con ella voy a renovar este entendimiento, haga así este entendimiento para ser transformado en la persona que Dios quiere que sea. Amén y amén. Dale un aplauso al Señor, por favor. ¿Qué fue lo que más le preocupó al Señor Jesús? Lo que más le preocupó al Señor Jesús fue que sus discípulos hicieran su voluntad. ¿Qué es lo que más le interesa a Dios? ¿Cuál es la clave de tu bendición? La clave de tu bendición y de mi bendición
es la obediencia a Dios. La obediencia a la voluntad de Dios. Ahora la gente dice, ¿cuál es la voluntad de Dios? Todos los días le digo, Señor, ¿cuál es tu voluntad conmigo? Aquí está claramente expresado. Lo que el Señor Jesucristo le quiso decir a sus discípulos fue, antes de ascender al cielo, reitero, no les habló de economía, no les habló a claves de salud, muchachos, ya voy a ascender al cielo, pero les voy a enseñar acerca de nutrición. Tome ahí, Pedro, notas y apuntes que les voy a dar la clave de la nutrición, de la larga vida, de una buena economía, ¿no? ¿Sabe de qué les habló? Les habló de liderazgo. De liderazgo. En un mundo que está en tinieblas, en un mundo que tiene una enfermedad sumamente grave. ¿Y sabe cuál es esa enfermedad? El pecado. La Biblia dice que el mundo está bajo el pecado, que el mundo está bajo el control de Satanás. Por eso hay tantas muertes. Cada segundo mueren 2 personas. Porque la Biblia dice, la paga del pecado es la muerte. Y la muerte tiene 2 implicaciones, muerte espiritual y muerte física. El pecado destruye. Por eso cada vez hay personas que entran en la drogadicción. Por eso hay familias que se acaban. Por eso hay hogares que se destruyen. Por eso hay personas que están sumidas en la oscuridad de la depresión, de la tristeza, de la angustia, de la ansiedad, y podríamos citarlo, porque el pecado es una realidad. Pero el ser humano que está sin Dios y que está bajo el poder del pecado no ve esto. Pero quiero que usted vaya conmigo allí al Evangelio, a la carta a los Romanos, en el capítulo 1. Romanos capítulo 1, y quiero que entendamos acerca de por qué es importante que compartamos nuestra fe. No solo, Señor, provéeme, Señor, bendíceme, Señor, sáname, Señor, guarda mis hijos, porque muchos vivimos en esa fase defensiva de la fe. Y por eso a veces no vemos milagros. Y por eso a veces no vemos respuestas de parte de Dios. Porque ¿dónde está la respuesta de tu vida? Mire, aquí hay algo que les quiero enseñar. Y es, Jesús dice, vayan, por tanto vayan. La palabra ir significa mientras van. Es decir, nosotros a veces estamos esperando a que las personas vengan a nosotros. Venga, usted es cristiano, es que tengo un problema. Y a veces si la gente no nos cuenta sus problemas, entonces nosotros ¿qué hacemos? No les compartimos. A veces nosotros vemos al jefe, al compañero de trabajo, vemos a la persona que vive en un buen apartamento, que tiene una buena economía. ¿Y qué pensamos? Que no necesita de Dios. No, yo para qué le comparto si esta persona yo la veo bien. Así vemos nosotros a la gente. Y entonces nosotros asignamos, si vemos a alguien enfermo al borde de la muerte, decimos, este necesita de Dios. Pero si vemos a alguien con una buena economía, una familia aparentemente feliz, entonces ¿qué decimos? Este no necesita de Dios. Así vemos nosotros a la gente y juzgamos a la gente. Pero quiero que usted vea conmigo cómo ve Dios al hombre. ¿Cómo ve Dios al hombre que no lo conoce? Y es la razón por la cual Jesús le dijo a sus discípulos, quiero que vayan. Quiero que vayan. Porque los discípulos hasta ese momento, cuando veían un problema, huían. Los discípulos hasta ese momento, si veían una adversidad, huían. Les compartía hace algunos días que el judaísmo es una religión que no le interesa compartir su fe. Al judío no le interesa compartir su fe. De hecho, el judío cuando ve que alguien que no es judío empieza a practicar su fe, se pone celoso, le da rabia, lo persigue. Porque el judaísmo es una religión que no está interesada en el proselitismo. Pero Jesús le dijo a sus discípulos, yo quiero que ustedes se rompan esas estructuras mentales. Escuchen lo que dice Romanos capítulo 1, versículo 28. Del hombre que no conoce a Dios. Escuche, dice, y como ellos
no aprobaron tener en cuenta a Dios, está hablando el hombre sin Dios, Dios los entregó ¿a qué? A una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Dice, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, incuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. ¿Cómo ve Dios al hombre sin él? ¿Lo ve exitoso? ¿Lo ve saciado? ¿Lo ve que no le falta nada? No, ¿cómo ve Dios al hombre que no le conoce? Lo ve perdido. Y la lista que vemos aquí es bastante grande, ¿no? Pero si usted se da cuenta, este pasaje fue escrito hace unos 1980 años, este pasaje que acabamos de leer de Romanos. Unos 1980 años. ¿Ha cambiado el mundo en estos 1980 años? ¿Es este mundo mejor? We are the world, we are the children, como decía Michael Jackson. ¿Es este mundo maravilloso como se plantea? No. ¿Qué está pasando con este mundo? Cada día se pervierte más. El apóstol, al ver que de pronto la lista se podía quedar corta, dijo esto, escribió esta parte: inventores de males. Inventores de males. Cada día el hombre sin Dios está inventándose nuevas formas de esclavizar al hombre, de esclavizar a las personas. En una ocasión un hombre me decía esto, un hombre que está en el área del entretenimiento, me decía esto, me decía, pastor, es tremendo. Cuando los jóvenes de las universidades se van a rumbear, me decía, ya no toman trago. Ahora lo que consumen es sustancias alucinógenas, drogas que ya no se pueden ni nombrar, unos nombres rarísimos. Y pueden pasar toda la noche sin tomarse un trago, pero consumiendo drogas. Los juegos que se inventan, que se están inventando los jóvenes para llevar una vida sexual perdida, depravada, desordenada, son sin número, sin nombre. Son tremendas. Los juegos que están desarrollando a través de las redes sociales para incentivar la pornografía, para incentivar todas estas cosas, el apóstol las resumió en esto: inventores de males. Ahora yo le digo esto para que se asuste, para que diga, no, tengo que guardar a mis hijos, entonces tengo que cuidarlos. No, sino para que nosotros nos demos cuenta que Dios quiere usarnos, que Dios te quiere usar para romper esa maldición en la que está este mundo. Sacuda al que tiene al lado, por favor, sacúdalo y dígale, Dios te quiere usar. A ver, sacúdalo, dígale, Dios te quiere usar. Dios quiere usar tu vida, porque hay amigos tuyos, hay compañeros de trabajo, tal vez un hermano, tal vez tus padres, tal vez tu vecino, tu jefe, que está atado al pecado, está atado a alguno de estos pecados que está aquí. Tal vez no están las drogas, tal vez no toma licor, pero es una persona que está atada al resentimiento, al odio, a la amargura.
Jesús lo sabía. Los discípulos no lo sabían, porque hasta ese momento los discípulos no habían salido de Israel. Como tal vez algunos aquí en este lugar. Hay gente aquí tal vez que no conoce el mar. Tal vez aquí hay gente que nunca ha salido del país o que no ha salido del continente. Y a veces uno piensa que esto es todo lo que hay, que esto es todo lo que existe. Tenemos una visión tan limitada, tan reducida a nuestras propias experiencias. Por eso el Señor les dijo a sus discípulos, en Marcos le dijo, yo quiero que ustedes vayan, perdón, en Hechos capítulo 1 les dijo, yo quiero que ustedes vayan, no solo a Jerusalén, sino a Judea y también a Samaria. ¿Y hasta dónde más? Hasta lo último de la tierra. Porque el diablo es señor de este mundo. El diablo es señor de este siglo. Y Dios quiere trabajar es a través de tu vida. Es a través tuyo. Hay una luz, hay una verdad en ti maravillosa que puede transformar vidas, que puede restaurar familias. Es una verdad que está en ti. Algo poderoso que Dios te ha dado para sanar enfermos, para echar fuera demonios. Es la parte donde se dice amén. Para romper ataduras, para ligar ataduras, para desligar lo que Satanás ha atado. Hay gente que está en prisiones de temor, de inseguridad. Esta semana escuchaba la historia de un humorista muy conocido en Colombia. Gana mucho dinero, tiene cadenas de restaurantes, etcétera. Y en el lanzamiento de su libro dijo, mire, la gente piensa que yo soy un hombre que no le hace falta nada, que lo tengo todo. Dijo, y yo entré en depresión, quebré 3 veces. Dice, me daban ataques de pánico. Le daban ataques de pánico completamente. Este hombre se llenaba de miedo absolutamente, al punto que se tiraba al piso. ¿Y sabe qué dijo esto? Dijo, todo eso se rompió en mi vida cuando yo conocí al Señor. Si nota que la verdad que usted y yo tenemos es una verdad poderosa y grande. Pregúntese esto, ¿acaso ese hombre no tenía para pagar un psicólogo? ¿Acaso ese hombre no tenía para pagar un psiquiatra? De hecho lo hizo, pero nada de esos métodos humanos lograron liberarlo, porque la palabra de Dios es la que libera. La palabra de Dios es la que transforma, es la que cambia. Ahora, pregúntese esto. Nosotros a veces decimos, venga, pero ¿por qué yo debo compartir mi fe? Primero, porque es un mandato del Señor. El Señor lo mandó. ¿Usted quiere saber cuántos quieren saber cuál es la voluntad de Dios? ¿Quiere saber cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es que compartas tu fe. Eso es lo que Él quiere. Que compartas tu fe. Que compartas tu fe. Dígale al que tiene al lado, comparte tu fe. Esa es la voluntad de Dios. Señor, ¿usted quiere que yo me cambie de vivienda? Sí, pero ve y comparte tu fe. Señor, ¿usted quiere que yo me case? Hágale desde que compartas tu fe. Señor, ¿usted quiere que yo tenga hijos? Hágale desde que les compartas tu fe. Señor, ¿usted quiere que yo abra un negocio? Hazlo, pero comparte tu fe. Todo se resume a que compartas tu fe. Señor, ¿usted me quiere prosperar? Claro que sí, pero para que compartas tu fe, para que le hables a otros, para que no calles. Señor, ¿usted por qué me dio este ascenso en el trabajo? Para que compartas tu fe, para que no calles, para que hables. Nosotros, mis hermanos, tenemos que salir de esa etapa, de ese ciclo defensivo.
donde consideramos, oiga, no, escuché a esta persona que estaba deprimida, triste, y le hablaste. No, 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 yo solo oré por ella y en mi mente y le dije, Señor, ayúdala. Porque tu oración mental no la va a liberar. La que lo va a liberar a esa persona es tu predicación. Que tú le hables del Señor, pastor, pero yo no me sé versículos de la Biblia. Tienes tu testimonio. ¿Cuántos tienen testimonio de Dios? ¿A cuántos Dios les ha tocado la vida? Al que no pase aquí le hacemos una liberación, entonces lo volvemos a bautizar. Pero si ustedes están aquí en esta mañana, Dios los trajo porque Él ha hecho algo especial en sus vidas. Y el único propósito que Dios, la semana pasada estuvimos acerca de retener, y esa es la primera etapa del Evangelio. Retenga lo que recibe de Dios, pero hay que pasar a la siguiente etapa. ¿Y cuál es la etapa? ¿Cuál es esa etapa? La etapa ofensiva. Ir, dijo el Señor. Ir. Ahora, hay 3 consejos que quiero darte para que compartas tu fe. Número 1, para compartir tu fe, tienes que conectar con las personas. Hay gente que habla de esta manera y no hay que hacerlo. No, imagine que tengo muchos problemas, tengo dificultades en la casa. ¿Sabe qué, hermano? Es por el pecado. ¡Arrepiéntete! No, conecte con la persona. Conecte emocionalmente con las personas. ¿Hablamos del arrepentimiento? Claro que sí. El arrepentimiento es una parte importante del Evangelio. Pero ¿sabe qué significa arrepentir? No significa juzgar a las personas, no significa incriminar a las personas. Arrepentimiento significa volverse a Dios. Alguien que le estaba dando la espalda a Dios y vuelve hacia Él. Eso es arrepentimiento. Eso es arrepentimiento. Pero conecte con las necesidades de las personas. Y cuando conecte con esa necesidad, háblele claramente. No use pasajes rebuscados. Isaías 43:12 dice, no, usted no tiene que dar la cita. Dele la palabra. Jeremías 33:3, hermano, dice, clama a mí, yo te... No, usted no tiene que decir la cita. No es la cita la que lo va a transformar. Es la palabra. Usted le puede decir, mira, ¿sabes qué? Dios te dice que clames a Él y Él te responderá. Pero tenemos esta responsabilidad de predicar la palabra, porque es la voluntad de Dios. Señor, ¿qué quieres para mi vida? Yo quiero que compartas tu fe. Quiero que compartas tu fe. Nosotros como padres, digamos, nosotros que tenemos nuestros hijos pequeños, estamos siempre pensando, yo quiero un colegio cristiano, quiero una universidad cristiana, porque quiero que... No estoy diciendo que eso esté mal, pero también tenemos que enseñarle a nuestros hijos que este mundo está en tinieblas y que ellos son luz en las tinieblas. Son luz en las tinieblas. Tú eres luz en medio de las tinieblas. Y la Biblia no dice tinieblas solamente, usa un adjetivo, densas tinieblas. Pero dice, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, dice Pedro. ¿Dónde te puso Dios? Dios te dio una familia. Dios te ha dado una familia. Dios te ha dado una esposa, un esposo, unos hijos. Dios te ha puesto vecinos. Dios te ha puesto compañeros de trabajo. Dios te ha puesto empleados. Dios ha puesto amigos a tu alrededor. Personas que están en densas tinieblas. Ahora, esa es la voluntad de Dios. Y este mensaje es algo urgente. Este mensaje es algo urgente, mis hermanos. Yo aquí no me quiero poner solamente apocalíptico. Es urgente, ¿por qué? Porque personas están muriendo. Tú no sabes, pero gente está muriendo en este momento. Y es triste, es lamentable. Que yo he encontrado cristianos, no vinieron hoy para que usted no empiece a mirar alrededor.
pero que se preocupan por la salvación de alguien, ¿saben cuándo? Cuando esa persona está al borde de la muerte. O que se preocupan por la salvación después que esa persona murió. Es lo que enseña la religión tradicional. No, si se murió, no, pues toca hacerle algunas reuniones y unas oraciones a ver si lo pasamos al cielo. Pero la palabra de Dios dice que la conversión y el arrepentimiento a Dios es en vida. Es en vida, no es después de esta vida, es en esta vida. Tal vez usted ve a alguien y dice, oiga, yo lo vi sano, lo vi bien, pero no sabes si esa persona, cuándo será su día. No lo sabes. Y no sabes si esa persona, cuando enferme, va a alcanzar a tener tiempo para arrepentirse y convertirse. Por eso el Señor dice, quiero que vayas y prediques el evangelio. Ahora hay un versículo en Romanos capítulo 10, versículo 14, donde dice, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cómo oirán si nadie les predica? ¿Cómo oirán si nadie les predica? Recuerdo el evangelio el libro de los Hechos, cuando dice la Biblia que iba un hombre rico, era un etíope, era como un ministro de Hacienda de Etiopía, iba leyendo en voz alta la Biblia. Iba leyendo en voz alta la Biblia este hombre, ministro de Economía, un hombre con dinero, buena posición, buena ropa. Y en ese momento iba Felipe caminando por allí, Felipe el evangelista, iba caminando y el Espíritu Santo le dijo, acércate a ese carro. Felipe se acercó, empezó a caminar al lado del carro, mientras el carro andaba, él iba escuchando. Y este hombre leyendo en voz alta, Felipe gritó, ¿pero entiendes lo que lees? Y el hombre le dijo, ¿cómo entenderé si nadie me explica? ¿Cómo entenderé si nadie me explica? Y entonces Felipe se subió al carro, le enseñó acerca de Jesucristo, le habló acerca de Cristo. Ese hombre fue tocado por el Espíritu Santo. Dijo, yo me quiero bautizar. Se convirtió inmediatamente al Señor. Hay gente a su alrededor y al mío que está preguntándose eso, consciente o inconscientemente, venga, ¿cómo puedo conocer a Dios? ¿Cómo puedo conocer a Dios? Yo quiero conocer a Dios. O tal vez hay gente que se está preguntando a su alrededor y a mi alrededor, ¿cómo salgo de esta crisis familiar? ¿Cómo salgo de esta crisis económica? ¿Cómo salgo de esta tristeza? ¿Cómo salgo de esta frustración? No lo saben. Y por eso Romanos dice, ¿cómo creerán si nadie les predica? ¿Cómo creerán si nadie les predica? Cuando tú hablas, habrá gente que reciba. Habrá gente que todavía no, digamos, ¿cómo lo podríamos decir? Todavía falta un poquito más, pero no te corresponde a ti y a mí juzgar eso. Dios es el que lo sabe. Dios es el que lo sabe. ¿Cuál es nuestro trabajo? Predicar. Compartir nuestra fe. Porque como nos enseñaba ahora la carta a los romanos, hay mucha maldad en este mundo. Y es por esa maldad que personas están allí atadas a muchas situaciones, a nivel espiritual, a nivel físico, a nivel emocional. En una ocasión hablaba con una mujer profesional, muchos títulos. Me dijo, pastor, llevo 12 años de mi vida librando una batalla profunda
y fuerte contra la ansiedad y la angustia. Y esto ha traído un decrecimiento en mi vida profesional. Se me cerraron las puertas, ya no encuentro trabajo. Y cuando encuentro trabajo me toca renunciar porque el miedo, la angustia, la ansiedad se apoderan de mí y no puedo cumplir con mis funciones. 12 años atada. Y yo me pregunto, ¿será que cerca de ella no había un cristiano? Nunca, yo soy el único cristiano que ha entrado en contacto con ella. Yo creo que sí, yo creo que alrededor de ella habían muchos cristianos. Pero cristianos que ¿qué hicieron? Que callaron. Ahora, quiero terminar con esta idea. Dígale que tiene al lado, por favor, dígale, ¡anímate! ¿Sabe qué me gusta de este pasaje? Que el Señor dice, no dice, bueno, vayan mijos y aquí los espero. No, ¿sabe qué dice? Dice el Señor en el versículo 20, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea, Él va con nosotros. Él va contigo. Tal vez no eres Demóstenes, pues, para hablar en público, con fluidez. Pero recuerda esto, no eres tú el que habla. Es el Espíritu de Dios el que habla a través tuyo. Gracias por acompañarnos hoy. Suscríbete a nuestro canal para que veas más contenido de nuestra iglesia. Recuerda, somos la Gran Comisión Bogotá.